Dos de los tres invitados que tenemos para esta mañana, una está pegada en el tránsito, pero está con nosotros Rocío Alfaro. Ella es del Sindicato de Educadores Costarricenses, pero a la vez es asesora, ¿verdad? Es experta en el tema de educación, y nos acompaña Manuel Fallas, quien es experto también en el tema de educación y es orientador de la Universidad Nacional. Y ya está por llegar Leonora Badilla. Ella ha sido experta, sobre todo muy conocida en el tema también de educación en la Universidad de Costa Rica, y ahora es rectora de una universidad privada. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en este curso lectivo que se genera este cambio? Es decir, tenemos esas protestas que se dan en diversas escuelas y colegios, y sobre todo en escuelas, eso llama la atención, ¿verdad? Solo Aguasarcas vale la pena. Sí. Ayer nos contaba la ministra, son 11 de los que protestaron, eran 11 escuelas, ni siquiera eran colegios en su mayoría. ¿Qué fue lo que sucedió? Y también, bueno, por supuesto, lo que ha trascendido en torno a la asesora en el tema de educación del Partido Restauración Nacional, Marisela Rojas, todo lo que se ha dado en este inicio de curso lectivo, que no fue la huelga por que faltan pupitres o por los nombramientos y esas circunstancias que siempre se dan al inicio de un año lectivo. No fueron esas, fueron estos temas. Y dice Leonardo Garnier, guías con las que se inició desde el 2012. Lo que cambia es que hay unas que se convierten en materia a partir de 10º año. ¿Qué fue, de acuerdo con el análisis que ustedes como expertos puedan hacer, qué fue lo que aconteció aquí? Bueno, muy buenos días. Que por cierto, había que decir, el Sindicato de Educadores Costarricenses, ayer, dentro de las informaciones que tenemos, expresó su apoyo al programa de efectividad y sexualidad del MEP, y afirmó que es fundamental para evitar el incremento de embarazos en adolescentes. Sí, bueno, buenos días. Pues sí, realmente es preocupante, es un síntoma, digamos, un poco perturbador de parte de nuestra sociedad el reaccionar motivados por la ignorancia, motivados incluso por intereses que son bastante ajenos al proceso educativo, a cerrar escuelas, que pues es eso, ¿verdad? Es atentar contra el derecho de los más jóvenes, ¿verdad?, de nuestra sociedad, el derecho a la educación. Y realmente lo que vemos es que es una campaña, porque tampoco es algo que surgió de un día para otro, porque desde el año pasado se empezaron a circular, por ejemplo, mensajes, en algunos casos hasta queriendo sustituir a personalidades de los gremios, de los sindicatos, llamando a obstaculizar el desarrollo de este programa, cosas que fueron desmentidas en su momento, que tal vez no se pensó que iban a tener un mayor impacto, y que sin embargo continuaron en esta política que además es internacional, de a mis hijos los educo yo, ¿verdad?, que es tratar de quitar al Estado la responsabilidad que realmente tiene por la educación, algo de lo que siempre pues en Costa Rica nos hemos sentido muy orgullosos, ¿verdad?, a lo largo de la historia, ¿verdad?, ese papel importante, medular del Estado, y que ha venido mejorando en la medida en que también mejora las teorías, mejoran las experiencias educativas, que es también lo que se muestra en este programa de efectividad y sexualidad, ¿no? Ha habido una constante mejora, un mejor enfoque de cómo acercarse a temas que son fundamentales, porque estamos hablando de la educación integral de nuestra ciudadanía, en una Costa Rica que pues desgraciadamente tiene altísimos índices de violencia, muy vinculados a sexualidad, y que también tiene pues altos grados embarazos adolescentes, hemos vuelto nuevamente a una cantidad importante también de infecciones, de enfermedades de transmisión sexual, etcétera, ¿verdad? Entonces, realmente hay como un bache que está tratando de ser superado por estos programas, que nos parece desde el SEC que hay que apoyar, que hay que vincularse. Lo que más ha pedido el SEC es más capacitación, más vinculación con la comunidad, y realmente pues es triste, ¿verdad?, observar cómo algunas comunidades, según parece, y cada vez que se ven más noticias al respecto, con mucha manipulación, están utilizando la ignorancia como herramienta para visibilizar posiciones que realmente no se ponen en debate.
O sea, que realmente no se quiere decir cuál es el tipo entonces de sociedad que queremos, una sociedad ignorante de su sexualidad, una sociedad que vea la sexualidad como algo malo, como algo perverso, una sociedad que calle, ¿verdad?, puertas adentro de las casas, la violencia, el incesto, las violaciones, las relaciones impropias. Queremos ese tipo de sociedad, ¿verdad?, que siga lavando los trapos sucios en casa y que la escuela no se involucre. La escuela es central en la construcción, la escuela digo como un todo, ¿verdad? Correcto. Por supuesto, es central como en constructora de la ciudadanía, y para nosotros desde el SEC pues es fundamental el papel que desde la escuela se pueda dar para transformar a una sociedad que sea bueno, más feliz, aunque suene, tal vez de pronto a la gente le suena cursi, pero es que se trata de eso. Es una sociedad que sea más feliz, o sea, que asuma su sexualidad de una forma más libre, que pueda tomar decisiones con más información y que no esté llena de tabúes y que no esté llena de, bueno, es que a mis hijos los educo yo, resulta que es muy falso. A mis hijos los está educando la pornografía en internet, a mis hijos los está educando la telenovela, la narconovela que vincula la sexualidad con violencia, a mis hijos los está educando el reggaetón y la cumbia, un poco vulgarzona que es la que más están escuchando los muchachos y muchachas, y eso es lo que les está diciendo que es la sexualidad. Y realmente ante estos acontecimientos pues que además le dan como un mal nombre a las luchas gremiales, ¿verdad?, que han utilizado el cierre, como usted lo mencionaba, en algunos momentos, las acciones de hecho para poder reivindicar un derecho, pero aquí no se está reivindicando un derecho, más bien se está negando un derecho. Y realmente es preocupante, aunque fue una convocatoria masiva, nacional, que tuvo una respuesta pues muy pobre, por dicha. ¿Cuántos centros educativos hay en el país? Son... híjole, no sé, muchos miles. Yo sé que escuelas son como 3.000, más de 3.000, colegios son 500. Sí, creo que un poquito más, pero sí, 600. Sí, estamos hablando de que incluso estadísticamente no sería representativo, pero como fenómeno social es preocupante que además se concentre en una comunidad rural, en una comunidad que además tiene altísimos índices de embarazo adolescente y altos índices, digamos, de otros fenómenos que nosotros deberíamos de ir resolviendo de nuestra sociedad, alejando y protegiendo esa infancia que en este momento pues no ha tenido las herramientas tal vez suficientes, y de eso se trata la educación sexual. Bueno, vamos a ver qué nos dice Manuel Fallas, orientador, experto en educación y orientador de la Universidad Nacional. Buenos días. Comparte esa visión, no se está reivindicando un derecho, sino que más bien se está negando un derecho, dice Rocío Alfaro, y que no es cierto que mis hijos los educo yo, porque los está educando la telenovela, la narconovela, la pornografía, el reggaetón con estas letras, que no está uno censurando, sino con esos contenidos. Esa es la sexualidad que están viviendo. ¿Y qué es este fenómeno? ¿Cómo lo identifica usted? Muy bien, buenos días a todos y a todas. Sí, esto es un fenómeno muy interesante, ¿verdad? Yo creo que esto es para materia luego de que las universidades y equipos de investigación valoremos un poco qué ha pasado en esos sectores donde ciertos padres y madres de familia pues protestan ante este hecho. Y yo creo que sí, es un mismo producto de la mala educación que hemos tenido durante años en ese país, porque a pesar de que se dice que hace poco tenemos educación sexual, realmente la educación sexual ha estado presente de forma informal, a través de los mensajes de televisión, como decía la compañera, a través de los medios, como decía Rocío Alfaro, a través de los mismos mensajes a veces sesgados de la poca información de los padres y demás. Entonces yo creo que eso ha sido una constante en nuestro país. Y yo creo que es un derecho, por supuesto que es un derecho. Y es un derecho, la educación sexual tiene como objetivo, uno de sus derechos es que la persona sea sana, sea feliz, sea una persona realizada en sí misma. Y esa felicidad no es utópica, yo creo en la felicidad, es parte del objetivo, yo creo que del ser humano. Donde padres y madres y los centros educativos y la sociedad en general debe abogar por una educación sexual que puedan los muchachos y las muchachas y todo el mundo descubrir su propio potencial, su propia satisfacción, ser unas personas equilibradas emocionalmente, resolver conflictos que bastante y buena falta nos hace. Tenemos un ejemplo claro en este momento, ¿verdad? Donde podamos realmente la persona lograr una empatía y una satisfacción personal social dentro de un marco de convivencia y de respeto mutuo. Yo creo que es importante
A mí me alegra ver a los padres que lleguen a las escuelas. Eso quiere decir que en otros momentos podrían llegar padres y madres a dialogar, a discutir cosas importantes y, ¿por qué no?, a fomentar una educación conjunta que pueda terminar en un desarrollo de personas integradas afectiva y sexualmente de una perspectiva saludable, ¿verdad? Dentro de esta perspectiva. Eleonora Badilla ya está con nosotros, experta en educación también. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasó en este inicio de clases? Buenos días, Laura, compañera, compañero, y a todas las personas. Bueno, y está diciendo Manuel que le toca a las universidades ver qué fue lo que aconteció a sus facultades de educación y en general, ¿verdad? A sociólogos, a psicólogos, a orientadores. Pero qué fue lo que sorprendió, que cambió en este curso lectivo. Decía también Rocío Alfaro, esto es un fenómeno que se está dando a nivel mundial. Decía Leonardo Ganier en esa silla donde está sentada Eleonora Badilla, que en otros países cayó la ministra de Educación, como en Colombia y me parece que Perú. Bueno, yo creo que es importante que, no sé si voy a redundar en lo que ya dijeron, pero que es importante que tengamos claro que la educación sexual y este programa de afectividad y sexualidad no es una ocurrencia. En Costa Rica es un mandato que aparece en el Código de la Niñez y la Adolescencia y el Ministerio de Educación Pública está obligado a acatarlo. Yo creo que parte estamos viendo un reflejo, como decía es el compañero Manuel Fallas. Manuel, de una mala educación que hemos venido arrastrando. Acuérdense que por ahí de los años 80 y 90 bajamos el nivel y la inversión en educación, descuidamos la educación. Ahora esas personas que descuidamos son padres y madres de familia que no han tenido oportunidad de formarse de acuerdo con las necesidades y las demandas del mundo actualmente. Eso por una parte, pero por otra parte también yo sí creo que ha habido una manipulación, no sé exactamente con qué intereses puede tener quien manipula en su propio beneficio y en detrimento de las familias y de los niños. Se está dando, la educación sexual es muchísimo más amplia, por eso el programa se llama afectividad, y tiene que ver desde cómo alza uno a un bebé hasta cómo nos relacionamos entre todos aquí en esta mesa, por ejemplo. Pero como que se ha enfocado mucho en la genitalidad. Y creo que, no sé por qué la gente le tiene tanto miedo al sexo y a la genitalidad. Entonces, lo que se está reclamando es que no me gusta que le hablen de esa genitalidad a mis hijos y a mis hijas. ¿Pero qué pasa con el resto del programa y de la afectividad? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo nos respetamos? Eso no se está tomando en cuenta. Creo que además de lo que he dicho, hay un miedo. Creo que es un miedo a la sexualidad y a la genitalidad, no sé por qué. Y miedo a otras cosas. Yo a estos padres de familia que creo que se equivocaron no se equivocaron al querer defender los derechos de sus hijos y sus hijas. Se equivocaron en la forma que lo hicieron porque irrespetaron los derechos de los hijos y las hijas de los otros, ¿verdad? Pero yo siento que hay un miedo también, y yo no sé, ¿miedo a qué? Manuel Fallas. Sí, claro que hay un miedo. Es que resulta que nuestra sociedad se ha constituido a través de una educación bajo varios modelos, ¿verdad? Hay una educación moral, una educación modelo de riesgos que nos enseñaba que la sexualidad era peligro. Entonces, por eso el ataque desde la parte de infecciones de transmisión sexual, SIDA, etcétera, peligro. Viene el modelo moral, que nos enseña que la educación sexual o que la sexualidad es pecado. Y el tabú, ¿verdad? Luego vienen otros modelos más sociales y demás, y cada uno de esos modelos, tanto el de riesgo como el moral, pues defienden ciertos temas dentro de su línea, ¿verdad? El problema de esto es que, claro, tenemos una sociedad formada por años de esa perspectiva, donde las instituciones, y hablo de todas las instituciones, no solamente las religiosas, jugamos
bajo ese rol de esa educación moral, es lógico que las actitudes hacia la educación sean de miedo, sean de tabú, sean de silencio, porque se habla, hay teóricos que señalan, Foucault por ejemplo decía que la sexualidad siempre ha sido tema, pero siempre se ha hablado debajo de la mesa, con el susurro, y ustedes lo ven, se habla de sexualidad en silencio y en grupitos, no se habla, no. Incluso se afectan elementos, como ustedes los decían, elementos no solamente de infecciones, la educación sexual, muy bien, sexual, la sí. educación sexual, si bien es cierto, tiene que velar por disminuir las infecciones de transmisión sexual, el embarazo, SIDA y demás, no es lo único. La educación sexual sirve para que las personas podamos vivir armoniosamente. Eliminaríamos una buena educación sexual, eliminaríamos procesos tanto de luchas entre poderes de hombres y mujeres. Podríamos trabajar desde una línea de respeto mutuo a todas las diversidades sexuales. Podríamos contener padres y madres que no les dé vergüenza cuando el niño o la niña les diga, mamá, ¿cómo nacen los niños? Yo he tenido muchas reuniones con padres y madres de preescolar y de primaria, y es interesante, cuando llego a la institución me dice, tenga cuidado con lo que dice, tal vez con un corte un poquito más moral, ¿verdad? Ok, perfecto, pero resulta que las preguntas más interesantes, más de las que tenía yo que cuidarme, no señalar, son las que preguntan los padres y las madres, ¿verdad? Están deseosos los padres y madres, el problema es que hay mucho miedo. Eso se une a un elemento de mala información, a un elemento de manipulación, porque yo sí creo que esto ha existido manipulación, hay que señalarlo, política, ideológica, religiosa en algunos elementos, ¿verdad? Y entonces, claro, se mezcla la no lectura. A mí me llama la atención cuando le pregunto a los padres, ¿y cuál es el punto? No, es que me dijeron, no, pero usted leyó no. Bueno, entonces empecemos por ahí. Yo ayer inicié clases en la carrera de orientación en el curso de sexualidad, fundamentos de sexualidad, y yo le decía a los estudiantes que creían de la frase, a los mis hijos los educo yo. Incluso hice un cartel, vamos a la marcha, defienden eso, ¿no? Pero empecé primero preguntándoles cómo estaba su nivel de educación sexual. La mayoría me decían, entre 4 para abajo, y decían, ¿y por qué? Bueno, porque es que mamá y papá no me hablaban, y les dio pena, esto, el otro, los medios veían, no, jamás, ¿verdad? Y de pronto decían los chicos que algunos decían que ellos apoyaban la frase, siempre y cuando tuviéramos padres y madres, familia, porque me gusta más de familia, informada y formada. Claro. Y yo creo que ese es el punto clave, los padres y las madres tienen el derecho, su deber, estar informados. Y es su deber estar en eso, pero tienen que estar formados. Más opiniones, porque nos vamos a tener que ir resumiendo y cerrando. Sí, realmente desde el sindicato, por ejemplo, nosotros vemos la necesidad de más bien apoyar más. Es el único que se ha pronunciado hasta ahora. Sí, yo no he escuchado a la APSE pronunciarse sobre el tema. De hecho, nosotros estamos, este fin de semana tenemos Consejo de Representantes y es hasta ese momento que va a salir, digamos, la publicación de la posición, pero incluso como hubo tanta reacción realmente inesperada, porque son programas que ya pasaron por una fiscalización de los gremios, se volvió a hacer una revisión a ver si realmente había alguna situación, alguna cosa que hubiese que mejorar, se contrató una curriculista y se ha estado trabajando al respecto, y realmente lo que vemos es que hay más manipulación y mala intención incluso en crear miedo, y no solamente miedo, o en aprovecharse del miedo para generar odio. O sea, yo creo que es muy significativo el mensaje que dio una madre de familia en una de estas escuelas cuando dijo, es que los homosexuales merecen la muerte. Entonces, estamos hablando de que hay personas interesadas en canalizar esos temores, esa falta de educación, esa falta de vinculación con la escuela, porque ¿por qué no han ido a las escuelas a preguntar, a hablar con sus maestros, con sus profesores, a consultar realmente, miren, es que a mí me dicen que esto es lo que se está haciendo, y es tal el nivel de confusión y de manipulación que han tomado hasta el material que es para los maestros, para que los maestros puedan tener un bagaje mayor a la hora de dar sus clases, como si fuera el material que se le va a dar a los estudiantes. Y en general, digamos, hay un temor a algunos avances, porque yo considero, y desde la perspectiva del SEC lo vemos así, porque hay un principio de defensa de la equidad de género, de entendimiento de la no discriminación de género, de orientación sexual, etcétera, que ha habido un avance en la sociedad que ahora tiene una reacción de sectores
que tienen posiciones contrarias por las razones que sean y que en este momento y en esta coyuntura se posicionaron políticamente coincidiendo con nuestro proceso electoral y han enturbiado un poco las aguas de un debate que debió haberse dado de una forma calma y debió haberse dado realmente entre familias y escuelas, entre familias y magisterio. Yo sé, digamos, de la posición que se promueve desde el SEC en que los maestros, los docentes en general, tengan una posición de apertura hacia padres y madres, de vinculación con la comunidad, y esa vinculación habría ahorrado, digamos, este bochorno, digamos, nacional que hemos tenido, y habría ahorrado también que estos padres de familia, en algunos casos, pues, honestamente, creyeran que sus hijos estaban en peligro, y otros que, desgraciadamente, creo yo, que deshonestamente han utilizado la ignorancia como herramienta. Yo quisiera ahondar en algo que dijo Manuel, es en saber o no saber leer. En el 2011 apareció un estudio nacional en el que decía que nuestros estudiantes de primero y segundo grado no sabían leer, los de la escuela pública, ¿verdad? Yo ahí me alarmé muchísimo, incluso escribí un artículo que se llama No saber leer, de lo que significa no saber leer. Es que significa no entender el mundo, no saber relacionarse, no poder aprender de otras disciplinas, porque si uno no sabe leer, entonces uno no puede hacerse opinión, sino que tiene que creer en lo que le dicen. Entonces, yo creo que estamos ante una situación, por un lado, de no saber leer y otra de no querer leer. Eso es como una bomba, porque entonces tengo que confiar ciegamente en lo que me dicen. Y si hay gente que está tratando de manipular, es muchísimo más Incluso me tocó ver un debate, no sé, una entrevista con la ministra de Educación y una abogada, y la ministra tenía mucha, ella está muy segura de lo que está diciendo y tiene todos los argumentos. Y la abogada lo que hacía es decir, es que me dijeron, y revisaba su WhatsApp, es que me dijeron. Una profesional, una abogada, que no había leído y que estaba reaccionando de manera furibunda por lo que le estaban diciendo por WhatsApp. No puede ser. Para poder entender el mundo, para poder formar mi opinión y para poder relacionarme con los demás, yo tengo que saber leer, en todo sentido. Eso es lo que en parte de la explicación que ustedes están dando. Todos han coincidido en que hay una mala intención de manipulación. ¿Es eso lo que se metió y lo que hizo que se generara este acercamiento de padres y madres que no se da en otras circunstancias, y no para preguntar e informarse, sino para protestar y generar cierre de centros educativos? Yo creo que efectivamente hay esa vinculación. O sea, por un lado, tal vez lo que hemos visto es que hay que acercarse más a las comunidades, pero hay una intencionalidad cuando, lo vimos tal vez de una forma dramática. Yo creo que la mayoría de las personas tal vez sentimos hasta un poco de vergüenza de ver a una persona que ha sido señalada como posible ministra de Educación en un próximo gobierno, inmiscuirse de la manera en la que se está inmiscuyendo en comunidades que no son la suya, movilizando, porque son en varias comunidades donde ha estado su presencia, tratando de atizar un fuego que en realidad, pues una ministra de Educación lo que debería es sentarse, razonar, llamar a la comunidad, explicar y dialogar, que es parte incluso de esa afectividad que queremos se desarrolle con estos programas, ¿verdad? Es parte, o sea, las expresiones de violencia que hemos visto de parte de padres de familia al impedir el derecho de otros niños a educarse en centros educativos en los que ni siquiera se está aplicando el programa que ellos supuestamente rechazan, pues es muestra de que estamos mal. Claro, esta actitud, ¿verdad?, que tenemos negativa. ¿Es electoral, cree usted? Parte es del aprendizaje que hemos tenido y parte, creo yo, un poco atizada, diría mi madre, por el asunto de este juego electoral. Yo creo que es importante otra cosita, este elemento de violencia, ¿verdad? Ayer me enteré que, por ejemplo, hay 2 muchachos alojados en la casa de una compañera porque sus padres los echaron de la casa.
porque resulta que uno no cree en Dios, el otro tiene una orientación del deseo homosexual y resulta que son pecadores y son gente impropia, entonces simplemente los echan. Entonces yo me pregunto, ¿y el amor? ¿Verdad? Ese amor importante. Y yo creo que también todo esto generado a raíz todo esto generado en torno a este proceso, ¿verdad? Que esto no es nuevo, pero ahora se están generando estos brotes, como lo que escuché igualmente esta madre de familia decir eso, ¿verdad? ¿Cuál es el modelaje que le estamos dando a nuestros hijos a nivel de respeto? ¿Cuál es el modelaje? Yo creo que eso es una oportunidad para los padres y las madres y para los mismos centros educativos. Generemos escuelas para padres y madres, escuelas para la familia, donde podamos informarnos, colaborar y poder cambiar este proceso, ¿verdad? Vergonzoso, creo yo, y de no aprendizaje, de respeto para los hijos y hijas. Eleonora. Sí, a mí lo que me preocupa mucho es que esta coyuntura en donde se mezcla la parte electoral, donde se mezcla una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se mezclan las intenciones oscuras de ciertas personas, lo que está haciendo es destapando una realidad, porque todo esto, si no hubiera ese caldo de cultivo, no hubiera tenido el impacto que tiene. Claro. Entonces, tenemos que enfocarnos en esa realidad y tenemos que atender esa realidad para avanzar hacia una sociedad de convivencia, que donde podamos convivir con base en el respeto y con base en el amor. Es la única forma. Bueno, a mí me enriqueció muchísimo. Estoy aquí con el tiempo porque ya hay que irse a corte, pero me enriqueció muchísimo. Gracias por estar aquí en la revista. A Manuel Fallas, de la Universidad Nacional, Rocío Alfaro, asesora y del Sindicato de Educadores, y Eleonora Badilla, experta en educación, ahora rectora de una universidad privada y quien estuvo también en las filas de la Universidad de Costa Rica. Vamos a una pausa para despedir.